Bienvenidos nuevamente. Nos gustaría hablar acerca de la santificación progresiva. Si tienen sus notas, tómelas y vamos al título que dice Santificación progresiva, el proceso bíblico del cambio. Durante nuestra última sesión, Wayne Johnston habló un poco acerca del problema del pecado y habló sobre la amartiología, que es un término teológico que lo tomamos prestado de la palabra griega para pecado. Y queremos hablar un poquito de eso en relación con la santificación bíblica y luego avanzar hacia un panorama más amplio. Pero echémosle un vistazo a la vista macro del pecado y el problema del pecado para empezar a definir e interpretar este problema de la forma en que la Biblia lo interpreta. Eso significa que debemos hacer a un lado y despojarnos de lo que nos han enseñado psicológicamente para ver solamente lo que la teología dice acerca del problema del pecado. Y tenemos esta visión macro del pecado y cómo esta afecta a la persona y a la forma en que adoramos a Dios. Todo corazón humano en el planeta fue diseñado para adorar. Aún el ateo más reacio, aún el agnóstico reconocido tiene un corazón que busca adorar, solo que no adoran al Dios del cielo, se adoran a sí mismo o adoran el dinero, adoran a las cosas o a las personas, pero todos los corazones adoran alguna cosa. Y la clave es, ¿qué es lo que adoramos? Cuando no adoramos al Dios glorioso que nos creó, entonces tenemos un corazón pecaminoso y tenemos el problema del pecado. Podemos ver esto desde el comienzo, desde Génesis capítulo 3. Ahí vemos a Adán y Eva, la maldición de Dios por el pecado. El hombre recibió el consejo de Dios antes de la caída, era inocente, pero no era autónomo ni independiente. De hecho, Adán, aún en su inocencia, antes del pecado, no podía interpretar correctamente el universo que estaba a su alrededor. Él necesitaba a Dios a través de su revelación para poder interpretarlo. Por eso Dios le reveló a Adán: eso es lo que debes hacer, esto es lo que no debes hacer. Y Adán empezó a seguir las instrucciones de Dios. Puedes comer esto, pero no puedes comer esto otro. Ahora Dios le da una estructura, el universo moral de Adán. ¿Cómo lo hace? Le da una estructura al universo moral de Adán con lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso. Así que desde el comienzo Dios creó al hombre para que sea un receptor de consejos, porque Él le comunica su verdad y creó al hombre para que sea un dador de consejos. Podemos verlo cuando la serpiente viene a probar a Eva y Eva se pone a alegar con la serpiente. Le responde a la serpiente. Pero después, eventualmente, cae presa de las artimañas de Satanás en ese momento en particular. El hombre también requiere el consejo de la palabra. En Génesis 3:8, sin la palabra, ahora la vida es absurda. La vida no tiene propósito, no tiene futuro sin la palabra de Dios. Y a Adán le pasa lo mismo. Adán no tiene futuro, no tiene propósito sin Dios y su palabra. Y esa es la razón por la que Dios se revela a sí mismo. Así que Adán, en el centro de su ser, tenía la capacidad de entender el lenguaje para escribir el consejo de Dios y darse la vuelta para formar un lenguaje para dar consejos a las demás personas. Incluso la psicología secular entiende este concepto, porque hablan sobre cómo fue formado el cerebro del hombre. Solo que ellos se lo atribuyen a la teoría de la evolución, mientras que nosotros se lo atribuimos al acto creativo de Dios. Cada cerebro tiene un DAL, o un dispositivo de adquisición del lenguaje. No importa de dónde venga una persona en este planeta, todos tienen la capacidad de poder entender un lenguaje y de alguna manera comunicarse. Quizás algunos de ustedes probablemente leyeron la historia de Helen Keller. Por muchísimos años pensaron que Helen Keller era una retrasada mental, que era un bufón, que
que no fue sino hasta que su instructora pudo desarrollar el lenguaje para comunicarse a través del tacto que se dieron cuenta de que Helen Keller no era una retrasada mental, que no era una tonta, que no era un bufón. Al contrario, era muy inteligente y a pesar de que era sorda, ciega y muda, tenía conceptos del color. ¿De dónde salió eso? Tenía conceptos de cómo es la gente, de las personalidades entre las personas. ¿De dónde salió eso? Si era sorda, ciega y muda. Eso proviene de la información infundida por Dios en la conciencia que Dios le dio como ser creado. Ella podía comunicarse. No era una retrasada mental, a pesar de que no se comunicaba de la misma forma que usted y yo, verbalmente, ella todavía tenía la capacidad de comunicarse, aunque debía utilizar su sentido del tacto para comunicarse de esa forma para aprender. De hecho, aprendió a leer con el sentido del tacto. Entonces, todos tenemos la capacidad de poder comunicarnos. Dios es el que nos dio esa capacidad. Pero usted también sabe que en Génesis capítulo 3, el hombre rechazó el consejo divino por el consejo diabólico. Tome por favor su Biblia un momento y vamos a Génesis capítulo 3. Usted puede verlo. Puede ver el desarrollo de cómo el pecado entra en el dominio de lo creado. En el versículo 1 dice: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con qué Dios has dicho eso? ¿No comeréis de ningún árbol del huerto? Entonces lo que la serpiente hace aquí es que la serpiente siembra la duda en la mente de Eva. ¿Realmente Dios dijo esto? ¿Estás seguro de que eso fue lo que Dios dijo? Entonces vemos la duda. Versículo 2. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ella dice: bueno, en realidad eso no fue exactamente lo que Dios dijo. Entonces, a causa de esa duda, ella empieza a distorsionar las exactas palabras de Dios y la forma en que Dios les dio su consejo a Adán y Eva. Y de ahí, pero cuando llegamos al versículo 4, y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, porque versículo 3 dice así: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios: no comeréis de él ni lo tocaréis. Dios dijo, no dijo eso, pero que no muráis. Y luego la serpiente niega abiertamente lo que dijo Dios: no van a morir, no van a morir. Eso está mal. Así que ahora hay una negación de la palabra de Dios. Versículo 5 dice: pues Dios sabe que el día de que él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahí viene una denuncia de Dios. En ese punto en particular, ahora Eva deja de ser una ayuda y se convierte en una perjudicadora. Aquí hay dos mentiras principales que Satanás quiere que Eva crea. La primera es que quiere que Dios quiere mantenerlos esclavizados en su ignorancia. Eso es, y nadie quiere vivir en la esclavitud ni vivir en una posición de ignorancia. La segunda gran mentira es que no habrá juicio, que Dios no ejecutará el juicio. Eso tampoco es verdad. De hecho, esto le siguió un terrible juicio. Por supuesto, usted sabe ya la historia, no tenemos que redundar en el hecho que el hombre rechazó el consejo divino y sufrió las consecuencias por ello. Hay una doble consecuencia. Existe una consecuencia inmediata en la vida de Adán y Eva cuando adquirieron el poder para saber el bien y el mal, pero perdieron el poder para efectuar el cambio, adquirieron culpa, separación, ceguera. Al rechazar la responsabilidad, desarrollaron así problemas con Dios, con los demás y con ellos mismos. Y también están las consecuencias eternas, la muerte espiritual y luego la muerte física y muerte eterna que ahora experimentaban.
Como dice Romanos 5:12, el pecado de Adán hizo caer a toda la raza humana, a usted y a mí, en pecado. Esa es la situación. Ese es el mundo en que vivimos. Eso nos afectó en nuestro espíritu, nuestra alma, la parte inmaterial del ser humano. Eso nos afectó en la parte material del ser humano. Hay elementos de muerte en cada uno de nuestros cuerpos. Esas son palabras de aliento que le puedo dar hoy. Si no fuera por su sistema inmunológico, hay cosas que ya están en su cuerpo que lo atacarían y matarían en este momento. Entonces, vivimos en un ambiente así. Tenemos un profesor en la universidad, en Master's College, que su especialidad es microbiología. Él da excelentes conferencias. Me encanta oírle hablar sobre la microbiología antes de la caída. Y cómo las bacterias que son dañinas, solemos hacer en este momento un bombardeo masivo con las bacterias. Pero la mayoría de estas bacterias en el mundo son realmente buenas. Las bacterias antes de la caída eran 100% buenas, no eran dañinas. Después de la caída solo hubo un cambio de un 3% de las bacterias. El resto, el 97%, todavía son bacterias muy beneficiosas. Hay bacterias en todos lados, pero hacemos un bombardeo masivo contra las bacterias con soluciones antisépticas. Entonces matamos a todas las buenas para deshacernos de las malas. Entonces, después de la caída, un cambio mínimo en las bacterias produce muerte solo en un pequeñísimo cambio. Vivimos en ese mundo. Está bajo maldición. Está bajo maldición. Tenemos bacterias que pueden matarnos. ¡Qué miedo! Y podemos ver la continuación más adelante cuando la Biblia habla del hecho que vemos cuando nació el primer hombre, Caín. La ira y la envidia de Caín se manifiestan con resultado del pecado en contra de su hermano Abel. Y es interesante, la palabra hebrea para Abel es Jabal. Nos podemos dar cuenta de cómo pasó al español Abel, Jabal, y es el mismo término que se usa en Eclesiastés, Jabal, Jamalim, vanidad de vanidades, todo es vanidad, o humo, todo es humo. Ese era el nombre de Abel. Su nombre más adelante se convirtió en el término para designar lo que no tiene sentido, lo vano. Vanidad de vanidades, todo es vano. Yo en mi clase digo burbuja de jabón, todo es una burbuja de jabón y se va. Todo está ahí y después se va. Jabal, Jabalín, era Abel. Así fue la vida de Abel. Fue como un humo que estuvo ahí por poco tiempo y luego desapareció. Abel se convirtió en una analogía de todo lo que es vano, porque a causa del pecado todo queda reducido a la vanidad. Jabal, Jabalín, vanidad de vanidades, todo es en vano. Eso lo podemos ver en el primer rey de Israel, lo vemos en la vida de Saúl desde el primero de Samuel, capítulo 13 hasta el 31, sus luchas y eventualmente sus sospechas de David. David tenía una devoción al 100% por su rey Saúl, y sin embargo, el rey Saúl tenía envidia porque las mujeres de Israel andaban diciendo que Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000 y David ni siquiera era rey. ¿Cómo es que estas mujeres podían decir que él era más grandioso? La envidia se convirtió en odio, el odio llevó a un complot para asesinar a David. Vemos cómo el pecado avanza. Y por supuesto, Romanos capítulo 3, versículo 9 al 23, es un pasaje clásico donde la evaluación que hace el apóstol Pablo de toda la raza humana en el tiempo de Pablo es que todos hemos pecado, que ninguno de nosotros alcanza la gloria de Dios, que no hay justo ni aún uno. Luego vemos su realidad presente incluso en nuestro tiempo. Tome su Biblia de nuevo y vamos a 2 de Timoteo capítulo 3. La realidad presente hoy en día. Y esto es una verdad fascinante porque si usted estudia la Biblia por mucho tiempo y estudia la estructura, la forma en que funciona la mentalidad semítica, con mucha frecuencia, la mentalidad semítica quería hacer una larga lista de cosas, donde se pone lo más amplio en primer lugar, lo que caracteriza todo lo demás que viene debajo, y aquí lo vemos. 2 a Timoteo 3.
es lo que realmente está pasando, dice en el versículo 1. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. De hecho, la palabra griega para difíciles es la palabra que en frecuencia traducimos como peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos en los últimos días. Y luego Pablo da una lista completa de cómo van a ser. Es interesante lo que está al principio de esta lista, porque los hombres serán ¿qué? Amadores de sí mismo. Bueno, a mí me enseñaron cuando fui a la universidad que esa una virtud. Pablo lo llama un vicio. Eso es lo que hace que los últimos días sean peligrosos. Los hombres serán amadores de sí mismo. Y luego dice, porque se aman a sí mismo, aman el dinero, son avaros, porque son amadores de sí mismos, serán jactanciosos, porque son amadores de sí mismos, serán soberbios, porque son amadores de sí mismos, serán blasfemos, porque son amadores de sí mismos, serán desobedientes a los padres, y todos los padres pueden decir amén. Porque son amadores de sí mismos, serán ingratos, porque son amadores de sí mismos, serán irreverentes. No tendrán amor a otros, serán implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Y dice que los evitemos, sino que en nuestro tiempo no solamente que no los evitamos, sino que les llamamos a que vengan a enseñarnos a amarnos nosotros mismos en la iglesia. Eso es horrible. ¿Saben que en ningún lugar de la Biblia, ni un solo versículo en la Biblia dice que debemos amarnos a nosotros mismos? Más bien, la Biblia está literalmente llena de advertencias para que tengamos cuidado, porque con frecuencia nos amamos demasiado a nosotros mismos. Por eso nos metemos en problemas, cielos. ¿Y qué va a pasar con la personalidad, la autoestima en la psicología? ¿Qué pasa con eso? Alfredo Adler, ¿sabe en qué creía Alfredo Adler? Adler creía que para cuando una persona llegaba a la edad de 6 años, para ese tiempo, puesto que todos los demás son más grandes, más fuertes y más inteligentes que ellos, lo que se queda estampado en la psiquis de esa persona, en la psiquis de ese niño, es un complejo de inferioridad que él trata de compensar por el resto de su vida. Él trata de buscar lo que Adler solía llamar la superioridad. Es decir, está tratando de compensar ese complejo de inferioridad. Pero esa palabra, superioridad, se volvió demasiado peyorativa. Así que más adelante Adler tuvo que cambiarle por autorrealización. Todo ser humano, para poder compensar su complejo de inferioridad, está tratando de llegar a un nivel donde se sientan realizados. Esa es la idea. Bueno, todo eso es lo que le da ímpetu al movimiento del amor propio y la autoestima. Es parte de este mundo como todo lo demás. Pero según las escrituras, ese es el núcleo mismo del pecado. Ese es el núcleo mismo del pecado. El hecho de que nos amamos a nosotros mismos con los 5 sentidos. Nunca me voy a olvidar. Hace algunos años estaba sentado en mi oficina y una de mis estudiantes vino a la puerta. Ella era una alumna muy inteligente. Ella golpeó la puerta y se abrió. Y me preguntó, Doug Street, ¿tiene un tiempito? Vi mi montaña de trabajo, la miré a ella. Vi la montaña de trabajo y le dije, claro, entra. Ella entró, se sentó, miró el piso, tenía la mirada de un cachorrito. El rostro caído. Le pregunté, ¿qué pasó? Ella respondió, me odio a mí misma. ¿En serio? Sí. Bueno, ¿te sientes miserable? ¿Deprimida? Me odio a mí misma. Bueno, no quería hacer realmente esta pregunta, pero la hice de todas maneras. ¿Por qué te odias a ti misma? Porque usted está a punto de recibir una larga letanía de razones y tiene que estar preparado para una hora de palabras. Soy demasiado alta, demasiado baja, demasiado gorda, demasiado delgada, tengo la complexión equivocada, tengo orejas grandes, nariz chueca, no le caigo bien a la gente, no soy lo suficientemente atractiva.
Así que me puse a escuchar estas cosas por la siguiente media hora. Ella no paraba de hablar de por qué se odiaba a sí mismo. Cuando terminó me preguntó, ¿qué piensa usted? La gente debería saber que no me tiene que hacer esa pregunta. Yo le respondí, sabes, estoy muy confundido en verdad. Ella era una alumna muy inteligente. Me preguntó, ¿por qué está confundido? Le contesté, bueno, entraste y me dijiste que te odias a ti misma. Y me dijiste que estabas miserable. Que estabas deprimida, ¿verdad? Bueno, pero no le veo ningún sentido. ¿Por qué no le ve ningún sentido? Me dijo. Piensa en esto. Si realmente te odiaras a ti mismo, si eso fuera verdad, estuvieras feliz de ser un bicho raro. De que eres una rara. De ser demasiado alta, demasiado baja, demasiado gorda, demasiado delgada. De tener nariz chueca, orejas grandes, la complexión equivocada. De no ser lo suficientemente académica, de no ser lo suficientemente atlética. Estarías feliz. Ella solo me miró con asombro. Yo le dije, ¿sabes una cosa? En ningún lugar de la Biblia dice que nos odiamos a nosotros mismos. De hecho, nos amamos demasiado. Ahora, eso no significa que odiamos algunas cosas en nosotros mismos, pero el mismo hecho de que nos sentimos miserables es una prueba de que nos amamos a nosotros mismos con los 5 sentidos. Entonces fuimos a algunas porciones de la escritura, especialmente en Mateo 22, donde Jesús le responde a los discípulos y les dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está. Dice que debemos amarnos a nosotros mismos. Eso no es lo que Jesús está diciendo. De hecho, en el siguiente versículo dice que estos son los 2 mandamientos, depende de toda la ley y los profetas. No 3, solo 2. Amar a Dios y amar al prójimo. Y amarte a ti mismo es algo que sabe que por sentado. Dice, bueno, tienes que amar al prójimo de la misma manera, con esa misma pasión que te amas a ti mismo. De hecho, el versículo da por sentado que nos amamos demasiado a nosotros mismos, en serio. ¿Sabe una cosa? Con lágrimas, ella se arrepintió de eso. Una hora después la vi en la cafetería y me senté frente a ella en la cafetería. Y la vi en la fila para las ensaladas. Ella tomó las pinzas en la fila y se acercó a un tazón enorme donde habían unos tomatitos rojos. Yo estaba sentado ahí mirándola. Y ella tomó un tomatito. Y lo miró. Y lo devolvió. Tomó otro. Lo miró y lo devolvió. Tomó otro y lo puso en su ensalada. Era tan meticulosa y todos los que estaban detrás de ella en la fila la estaban esperando. Y me dije a mí mismo, ¿qué está haciendo? Ya lo sé. Se odia a sí misma, así que está buscando los peores tomates del tazón. No, eso no era lo que estaba haciendo. Estaba buscando los mejores tomates del tazón. ¿Por qué? Porque se ama con los 5 sentidos. Esa es nuestra naturaleza predeterminada y es exactamente lo que hace que los últimos días sean terribles. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué le grita a su esposa? Porque se ama a sí mismo. ¿Por qué se enoja con su esposo? Porque se ama a sí misma. ¿Por qué cree que ya no puedo soportar a estos niños un día más? Porque se ama a sí mismo. Esa es la razón. Eso es lo que hace que los últimos días sean peligrosos. La Biblia es muy realista. En los últimos días dice que habrá iniquidad total, hipocresía, habrá una apostasía total, habría una persecución total para los que están realmente comprometidos en hacer las cosas a la manera de Dios. Entonces, las alternativas son, bueno, usted puede renunciar, y muchos lo han hecho,
O puede buscar en el consejo del hombre para lidiar con estos problemas, y hay muchos que también se van por esa ruta. O puede buscar ayuda en la palabra de Dios, como dice 2 de Timoteo 3:15 al 4, versículo 2. Tenemos al mundo en que vivimos y a la maldición del pecado. Eso es lo que está pasando. Ahora, si lo vemos más de cerca, y me gustaría que tuviéramos más tiempo para traer el tema, pero no es así. El problema es el corazón del hombre. Ese es el problema. Génesis capítulo 6, versículo 5. Si quiere tomar nuevamente sus Biblias, vamos allá por un momento. No vamos a poder analizar cada uno de estos versículos que están en la lista, pero puede hacerlo en su propio estudio. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y el Señor vio, y en el hebreo se refiere a que Él vio continuamente, no que lo vio una sola vez, sino que vio continuamente que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer el mal. Siempre, dese cuenta de la forma en que se describe el corazón, los pensamientos de su corazón. Fíjese en eso. Los pensamientos del corazón eran llenos de maldad continuamente. Ahí vemos la depravación del hombre, los pensamientos del corazón. Jesús habla de eso en Mateo 22, que acabamos de mencionar, versículos del 34 al 40. O tome su Biblia nuevamente y vamos a Proverbios capítulo 4, versículo 23. Proverbios 4, 23. Aquí Salomón, antes de entrar en una extensa sección de 3 capítulos de largo sobre la lujuria sexual y la tentación, adulterio e inmoralidad, él empieza diciendo: con toda diligencia guarda tu corazón. Cuando usted estudia Proverbios se da cuenta de que la palabra griega para corazón se puede sustituir con el término pensamiento o mente y se acerca mucho al concepto hebreo. Con toda diligencia guarda tus pensamientos, tu mente, porque de ahí brotan las manantiales de la vida. En otras palabras, todos los demás en la vida emana de ahí. Usted puede ver lo que Jesús dice sobre eso en Marcos capítulo 7 si tuviéramos más tiempo. 1 de Samuel 16, Salmo 111:1. Así que el problema aquí tiene que ver con el pecado que está enfocado en uno mismo y está tan lleno de amor propio que no podemos funcionar ni siquiera pensar correctamente sin pensar en cómo es que esto me va a servir mejor a mí. ¿Cómo es que esto puede servirme mejor a mí? Es tan crucial. Tan crucial. Entonces, si tuviéramos que verlo de esta manera y ponerlo en forma gráfica, el corazón se convierte en el centro de control de la vida de un hombre. Como piensen de su vida. Sé que vivimos en una cultura en la que el corazón se relaciona principalmente con lo romántico y las emociones. En el Día de los Enamorados, ¿qué es lo que vemos? Vemos tarjetas con corazones, un cupido y cosas por el estilo. Lo vemos por todos lados, pero de hecho la Biblia tiene un órgano del cuerpo diferente al que se refiere cuando habla de las emociones, y es el intestino. El intestino del cuerpo es donde están las emociones. Las emociones en el intestino. Efesios 4:32 habla sobre el hecho que debemos ser de intestino tierno. Eso es lo que literalmente quiere decir el griego y se refiere a las emociones. Cualquiera que haya estado constipado por bastante tiempo sabe lo emocional que es eso. Entonces, caballeros, si realmente quieres ser bíblico, el próximo Día de los Enamorados tendría que decir: te amo con todos mis intestinos. Ahí sí vas a ser bíblico. Necesitamos que se impriman nuevas tarjetas cristianas que tengan intestinos en ellas. Al menos serán bíblicas. No estoy seguro de que ella los reciba muy bien, pero bueno. Entonces, el corazón, desde el punto de vista bíblico, tiene que ver con pensamientos, voluntad, conciencia, motivaciones, deseos. Todas esas cosas son lo que el corazón hace en nosotros. Y cuando la Biblia habla del hombre exterior y del hombre interior, el hombre interior es el corazón que Dios ve. Y de ese corazón proviene todo nuestro comportamiento. Y una de dos, ¿nuestro corazón está en lo correcto o está equivocado?
Y cuando esté equivocado, el enfoque del corazón será uno mismo y producirá un mal fruto en términos de comportamiento. Cuando está en lo correcto, se enfocará en Cristo y producirá un buen fruto en términos de comportamiento externo. Pero todo vuelve al corazón. Y la clave aquí es lo que el corazón hace. Esa es la idea crucial. Pero todo, ¿qué hace el corazón? Yo lo mencioné hace un momento. Encontramos en la escritura que una de las ocupaciones del corazón es la de adorar. Adorar. Eso es lo que hace el corazón. Usted puede ver que hay varios pasajes que incluso están ahí en sus notas que pueden buscar más adelante. Éxodo 20, Romanos 12, Jeremías 2, 1 Reyes 18, Mateo 12, Josué 24, Romanos 6, Mateo 6. Los pueden revisar después. Entonces, el corazón adora. Y puede adorar un montón de cosas. Deben entender que soy predicador, así que todo tiene que empezar con la misma letra. Popularidad, paz, prestigio, poder, placer, personas, protección, posesiones. Y también está la salud física. ¿Qué les pareció? El corazón adora. Eso es lo que hace su corazón. Adora. Tiene algo que desea en lo más profundo. Tiene ciertos deseos que anhela más que cualquier otra cosa. Y puede que todo empiece con deseos muy legítimos, pero luego pueden convertirse en los deseos más perversos en un nanosegunda. Esa es la frustración. Porque el verdadero problema aquí tiene que ver con la idolatría y la lujuria. Porque cuando el corazón empieza a sentir lujuria, incluso con algo que empezó con un deseo muy legítimo, cuando eso pasa, entonces se convierte en un deseo pecaminoso. Y después se convierte en un deseo pecaminoso, un deseo del corazón que es controlador, que gobierna. Y es cuando la Biblia habla de la idolatría del corazón. Todo lo que vale la pena puede convertirse en un ídolo que su corazón adore. Que el corazón de persona que usted esté aconsejando adore. ¿De qué se trata? Es querer o desear algo que Dios no quiere ni desea. O querer algo que Dios quiere o desea, pero quererlo tanto que uno se convierte en un impío para conseguirlo, o se convierte en un impío si no lo consigue. La esposa que le dice en consejería, ¿sabe? Lo único que deseo es que mi esposo me ame. Es lo único que quiero. O es el esposo que dice en la consejería, lo único que quiero es que mi esposa me respete. Es lo único que quiero. ¿Es algo malo? No, ninguno de los dos está equivocado. Pero ¿puede convertirse en algo malo? Oh, sí. En un nanosegundo. ¿Y cómo? ¿Cómo pasa eso? ¿Por qué puedo desearlo con tanta intensidad que me consume? Es la primera cosa en que pienso cuando me levanto por la mañana. Es lo último en lo que pienso antes de irme a la cama por la noche. Es algo en lo que cabilo todo el día. Es algo que me consume. Quiero eso más de lo que quiero ser una mujer de Dios o un hombre de Dios. Cuando esas cosas me consumen, entonces mi corazón está adorando un ídolo. Un ídolo que ahora quiere gobernar mi vida. Es interesante oír a la gente que habla de las necesidades sentidas. Oh, tengo esta necesidad sentida de que mi esposo realmente me ponga atención. Las necesidades sentidas bíblicamente son esclavistas engañosas. ¿Escuchó bien? Las necesidades sentidas son esclavistas engañosas. En otras palabras, esas necesidades sentidas nos esclavizan. Necesito que mi esposa siga mis distracciones. ¿En serio?
Entonces eso empieza a consumirme, hacer que ella siga mis instrucciones. Querer o desear algo que Dios quiere o desea, pero quererlo tanto que uno se convierte en un impío para conseguirlo, o no se convierte en un impío si no lo consigue, o ser controlador por las expectativas y convertirse en un impío en pensamiento, palabra u obra si la expectativa no se materializa. Tengo una expectativa de cómo van a salir las cosas y no salen las cosas como uno quería o esperaba. Pero eso era lo que yo quería. Me consume. De hecho, controla mi estado de ánimo. Yo estoy deprimido o enojado, molesto o lleno de ansiedad o lleno de temores. Como la mujer que vino con su esposo hace varios años para recibir consejería. Tenía graves problemas matrimoniales y todo se centraba en sus hijas. Me enteré que el trasfondo de esta mujer cuando era pequeña, a los 7 años, un hombre con una furgoneta se estacionó frente a su casa, la secuestró y la violó de una forma horrible cuando era niña. Ella pudo escapar, más adelante supieron que él había matado a otras niñas. Entonces le pregunté, ¿crees que tu esposo te ama? ¿Crees que él ama a tus hijitas? Por supuesto, sí, lo creo. Pero no puedo dejar que esas niñas salgan de mi vista. Ella contó que se fueron al muelle de Santa Mónica donde hay un carrusel y dijo, mi esposo y mis hijas subían al carrusel que empezaba a dar vueltas y cuando desaparecía de mi vista me daba un ataque de pánico. Hasta que volví al carrusel dando la vuelta y las podía ver. Y lo mismo pasaba una y otra vez mientras daban vueltas. Ella dijo, es que no puedo quitarlas de mi vista. Yo respondí, sabes, si sigues así, tus niñas cuando lleguen a ser adolescentes van a despreciarte, no te van a querer, porque serás tan controladora de sus vidas. Podrías tú encerrarles por los siguientes 20 años y un meteorito podría caer del cielo y algo les podría pasar. Dijo, ¿has pensado en eso? Dijo, no he pensado en eso. Le dio un nuevo temor. Yo le pregunté, ¿sabes a dónde quiero llegar? Esta se ha convertido en una obsesión en tu vida. Tengo que protegerlas. No es así, puedes confiar en el Señor. Ese es un deseo idólatra y una expectativa que ha puesto en su corazón que destruirá su matrimonio y eventualmente destruirá tu relación con tus hijas. Ser controlado por las cosas. Hay cosas que le controlan a usted que quizás no afectan a otras personas, pero le afectan a usted. Percibir un derecho merecido y seguir hasta el final con pensamientos, palabras y acciones impías para tratar de conseguirlo cuando ese derecho le es negado. Probablemente piense en ejemplos en sus propias vidas, y ese es el caso. Debo obtenerlo y estoy dispuesto a mentir, a hacer trampa, robar, abusar a otra persona para obtener algo que deseo más que cualquier otra cosa. O creer en algo, un estándar o una regla que no es de Dios y que lleva a prácticas impías. ¿Dónde está la adoración de su corazón? Los deseos que le gobiernan, sus dioses funcionales, los anhelos internos que nos controlan, son mis deseos idólatras. El pensamiento, tener una mentalidad que se va en contra de la verdad de la palabra de Dios, que lleva la impiedad en pensamiento, palabra y acción. Cuando su corazón empieza a decir, debo tenerlo o no debo tenerlo, entonces su corazón se ha convertido en un idólatra.
Debo tener ese ascenso. Debo tener el respeto de fulano de tal. Debo tener el amor de tal o cual. Debo tener ese automóvil. Debo tener esa casa. Debo tener una cuenta bancaria con un número X de ceros detrás. O quizás es una cuenta que tiene cero, un balance. Debo tener esas cosas. Aquí es donde la idolatría toma el control. Ahora nuestra meta aquí no es la de rehabilitar a la gente. Eso no es lo que hacemos en la consejería bíblica. Más bien, buscamos con un intercambio completo que comienza con la regeneración. El evangelio es la clave aquí. El evangelio es la clave, no solo para que una persona se entregue a Cristo, sino para que la persona viva correctamente para Cristo. El evangelio de la rehabilitación dice, en efecto, que la vida de una persona puede estar llena de conflictos, puede vivir en una familia disfuncional, llena de depresión, problemas emocionales, etc. El evangelio psicologizado dice que debido a que el corazón es pasivo, vacío, necesitado y quebrantado, uno escucha palabras así todo el tiempo. Esas son las palabras bíblicas. Entonces, ¿qué es lo que hace el psicoterapeuta en esta última instancia? Él o ella son los que satisfacen las necesidades, ofrecen una aceptación incondicional y en ocasiones actúan como los padres de una persona para que puedan conocer a Dios como Padre. Entonces Jesús ahora tiene que cambiar. Jesús debe ser redefinido como el sanador y el que llena todas esas cosas. Jesús es el mediador de las necesidades de amor y autoestima. Jesús en realidad es el psicoterapeuta cósmico. Y luego, una vez que Jesús realmente haya sanado y llenado el corazón, entonces el corazón sigue siendo pasivo, pero está lleno, sano, satisfecho. Está completo. Siento amor. Y me siento bien conmigo mismo y me siento feliz otra vez. Siento que tengo un estilo de vida saludable y funcional. Ese es el evangelio de la rehabilitación. Pero nosotros no proclamamos eso en absoluto. La transformación aquí es la renovación del corazón-mente, porque la batalla está en el interior y hay varios pasajes. Nuestro compromiso en la consejería bíblica es que con el evangelio de regeneración, donde en lugar de una familia disfuncional, es una familia pecadora que no tiene amor, que tiene esa persona. Entonces luchan contra la depresión, conflictos, problemas emocionales, iras, temores y una autoestima alta, no una autoestima baja. Eso es lo que el hombre ve, pero Dios dice que lo que hay por debajo es un corazón diferente. Es pecador, calculador, egoísta, codicioso, depravado y lleno de amor propio. Ese es el corazón que describe la Biblia. Ahora Jesús es diferente. Él provee la propiciación para esa clase de corazón. Él identifica los ídolos, los que fueron deseos y anhelos. Él nos llama al arrepentimiento al pie de la cruz. Entonces ahora, en lugar de amarnos a nosotros mismos primero, amamos a Dios primero. Estamos en paz, nuestro corazón está libre de culpa, está seguro, ama al prójimo por encima de la tendencia humana de amarse a sí mismo. Y ahora nuestra vida lleva fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Todas estas cosas se vuelven evidentes en el fruto de nuestras vidas. Es un punto de vista radicalmente diferente al del evangelio de la rehabilitación. En lugar de un corazón pasivo, herido, necesitado, es un corazón pecaminoso, calculador, egoísta, codicioso, depravado, lleno de amor propio. Esa es la diferencia. Después, en última instancia, el único sistema de consejería en el mundo que tiene la perspectiva correcta tiene un fin. En otras palabras, es la glorificación suprema que Dios nos garantiza. Por eso debemos orar a diario, debemos hacernos preguntas a nosotros mismos, una autoevaluación. Cuestionar el corazón es crucial para la consejería y para llegar a ser como Cristo. ¿Qué preguntas son esas? Podemos verlas en las notas. ¿Cuáles son mis metas, mis expectativas, mis intenciones? ¿Qué es lo que me causa ansiedad o temor? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me motiva? ¿Qué es lo que posiblemente me gusta más que ninguna otra cosa? ¿En qué situación respondo con enojo
o ira? ¿Qué derechos percibo que me han sido negados? ¿Qué estándar o principio bíblico permite ese pensamiento, palabra o acción? Todas esas son excelentes preguntas. 8 preguntas que llegan al corazón. Debemos describir cómo ese ídolo, lujuria, en particular recibe adoración en pensamiento, palabra y acción, reconocer que es y confesarlo como pecado de idolatría y pedirle perdón a Dios y a quien quiera que sea parte del proceso de adoración. Estudiamos el carácter de Dios para examinar cómo su punto de vista acerca de Dios está distorsionado. Hago un estudio profundo sobre el carácter y los atributos de Dios que se involucran directamente en esta área de cambio. Todas estas cosas son importantes para realmente poder cambiar. Para realmente poder cambiar, tenemos 3 modelos aquí, por así decirlo, de santificación. 3 modelos de santificación que son respaldados ampliamente por muchos cristianos. Pero creo que hay un solo que es consistente con el modelo bíblico. Tenemos primero el modelo wesleyano, al que en ocasión se refiere como perfeccionismo cristiano. Es una segunda obra de gracia que catapulta al creyente a un estado de perfección sin pecado que a menudo se conoce como santificación completa. El pecado se define solamente como aquellas transgresiones voluntarias de la ley conocida a Dios. Cualquier cosa que no sea hecha claramente con intención, la cual se ignore, simplemente es un error. El crecimiento espiritual tiene lugar después de la segunda obra de gracia por medio de un incremento de las buenas obras. Nunca me voy a olvidar, hace algunos años vinieron para consejería un pastor metodista y su esposa. Estaban teniendo problemas maritales graves y ahí en la consejería este pastor reclinó, cruzó sus brazos y dijo: yo no peco. Y su esposa hizo un gesto algo así. Él dijo: yo solo cometo errores, pero no peco. ¿De qué está hablando este hombre? En esta situación él se refiere a algo como esto. Después de la salvación, la persona busca una segunda obra de gracia en su vida. Y como resultado esa segunda obra de gracia le catapulta a un nuevo nivel donde ya no peca más. Puede que cometa errores, pero ya no peca más. Y para ellos, eso es la santificación. No creo que eso es bíblico en absoluto. Luego hay otro punto de vista, el punto de vista de Keswick, una vida más elevada o más profunda. Puede ver la explicación en sus notas. Un compromiso único post salvación o iluminación le permite al creyente entrar a una vida victoriosa de obediencia consistente. La lucha con el pecado continúa, pero es disminuida considerablemente por la nueva verdad que ha sido entendida y aceptada. El crecimiento espiritual tiene lugar después de eso, principalmente por una confianza pasiva en las obras de Dios, representada apropiadamente por el eslogan "déjalo ir y déjaselo a Dios", un eslogan desarrollado por Charles Salomon en su metodología de consejería. Básicamente esto quiere decir que cuando la persona es salva, después tiene un compromiso de post-salvación, una segunda dedicación o iluminación, y puede que todavía peque después de esto, pero es un pecado considerablemente menor, y realmente llegamos a ese punto en particular de déjalo ir y déjaselo a Dios. Porque Él realmente lleva a cabo el resultado final de nuestra santificación, como si nosotros no tuviéramos ninguna parte en nuestra santificación. Esto viola Filipenses capítulo 2. El tercer lugar, vemos lo que yo considero como el punto de vista bíblico de santificación progresiva. A menudo se lo conoce como el punto de vista reformado, en un ciclo de pecado, arrepentimiento, renovación y crecimiento hacia la semejanza a Cristo, que dura toda la vida y que solo estará completo cuando estemos con nuestro Señor. Esto se logra a través de la disciplina activa del mismo creyente, quien confía en que el Espíritu Santo le da la energía para sus esfuerzos. De hecho, hay una declaración maravillosa que incluimos en sus notas de la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 12. Entonces usted empieza a observar que desde el punto de vista bíblico pecamos, pero es como cuando un hombre sube por unas gradas como un yoyo. El pecado es cuando el yoyo va para abajo, pero la tendencia general de su vida es hacia arriba, es llegar a ser cada vez mejor. Tome su Biblia por un momento. Vamos a Proverbios capítulo 4, versículo 18. Es un buen ejemplo
en el Antiguo Testamento, y solo tenemos tiempo para ver un ejemplo en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento. Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta el pleno día. Eso es santificación progresiva. Vamos a 2 de los Corintios capítulo 3 y estamos interesados en el versículo 18. 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Eso es santificación progresiva. Es de eso que estamos hablando. Muchas personas que afirman creer en el punto de vista bíblico, sin embargo, prácticamente caen en los mismos errores de los otros enfoques. Hacen eco tanto al punto de vista wesleyano como de Keswick, porque parece que están esperando algún evento divino que se lleve los más fuertes impulsos del pecado y elimine la necesidad de una autodisciplina concentrada. Hacen eco del punto de vista wesleyano, específicamente cuando admiten que pecamos todo el tiempo, pero rara vez lo confiesan o piden perdón. O hacen eco del punto de vista de Keswick, específicamente cuando dejan ir las cosas y se las dejan a la palabra de Dios, supuestamente, pensando que la asociación de las enseñanzas de la Escritura sin ponerlas en práctica los cambiará, pero no. Lo que estamos buscando en realidad es un cambio progresivo en la vida cristiana. Vamos de nuevo a Filipenses capítulo 2, porque lo mencioné anteriormente. Entonces usamos eso como un texto que nos ayuda a verlo. Recuerda que aquí Pablo se dirige a cristianos. Filipenses capítulo 2, y dice así en el versículo 12: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, en el versículo 12, obviamente, somos nosotros los que hacemos el trabajo, pero observe el versículo 13. Porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer. ¿Cómo puede ser posible? Él está trabajando mediante el Evangelio en nuestras vidas. La persona que vive su vida en la sombra, al pie de la cruz, donde hay un recordatorio constante de que Jesús fue colgado ahí por los pecados que yo cometo y yo debería estar colgado ahí. La persona que lo hace está motivada por la gracia de Dios, está motivada para avanzar hacia la santidad. Me gusta lo que dice Jerry Bridges: los cristianos deberían predicarse el Evangelio a sí mismo todos los días. Los cristianos. ¿Por qué? Porque eso nos motiva a una mayor santidad y justicia. En conclusión, hay 4 principios esenciales para la santificación progresiva. La regeneración es la clave en la que se edifica todo el proceso de santificación. Es lo que energiza y alimenta la santificación. Luego está la observación, observar a Cristo, observar el ejemplo de los apóstoles. Después está la asociación. Esto es lo que el Sanedrín en esa época vio en los apóstoles en Hechos capítulo 4, versículo 13, que había estado con Jesús. Y finalmente está la iluminación, imitar a Cristo en todo lo que hacemos. A eso nos referimos al hablar del verdadero cambio bíblico. ¿Cómo cambiamos y maduramos? La respuesta es a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y la santificación progresiva. Nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor, pero en última instancia en Dios, quien obra en nosotros principalmente a través del Evangelio de la gracia.